Eso con el fin que los estudiantes que no asistieron el día de hoy por diversas razones puedan verla en diferido, o igualmente ustedes van a tener acceso al enlace para que de esta forma, si quieren verla después, si quieren aclarar alguna otra duda, cualquier cosa, lo podamos hacer. ¿Listo? Entonces, me presento, mi nombre es Andrea Porras Ramírez, yo soy la directora del curso de Gestión Social del Deporte. Algunos de ustedes que estuvieron ahí súper pendientes en la acogida de estudiantes me vieron. También estoy con el curso de Historia del Deporte, soy profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Santo Tomás y soy magíster en Entrenamiento y Gestión Deportiva de la Universidad de Franche-Comté. Cualquier cosa que necesiten, como ya lo saben, siempre estamos a la orden, así sea mi curso, de cualquier otro curso, cualquier cosa que necesiten, no deben contarme. ¿Listo? La idea, si necesitan, si quieren decirme cualquier cosa por el chat, me levantan la manito y pueden participar sin ningún problema. Esa es la idea de este espacio. ¿Listo? Que nos conozcamos, que estemos un poquito más cercanos y que ustedes puedan expresar sus inquietudes y por supuesto aclarar todas las dudas que tengan en el desarrollo del curso. En este momento les voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar un poquito con esta presentación que ustedes están viendo en este preciso instante. Permítanme un segundito. Listo. Ahora sí. Entonces, bienvenidos nuevamente. Para mí realmente es un placer contar con ustedes y ver que tenemos conectados y tenemos estudiantes y ustedes tienen compañeros en todas las zonas del país. Esa es la idea. La idea es abrir el deporte y la gestión del deporte a todas las zonas y a todos los territorios de Colombia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar bajo esta mecánica. Esperen un segundito porque esto se me adelantó. Ahora sí, vamos a trabajar bajo esta mecánica. En principio, la idea es que vamos a hablar un poquito del curso para que ustedes empiecen a entender cómo funciona la malla curricular que ustedes están cursando, a qué pertenece, cómo se divide y más o menos que ustedes empiecen a entender cómo funciona y en dónde están parados en este momento. Por otro lado, vamos a hablar un poquito del campus. La idea es que el campus, yo sé que no es tan fácil el manejo, entonces les voy a dar como unos tipsitos y los elementos claves para que puedan, digamos, manejarlo un poco más fácil. Vamos a hablar de la fase 2, que es en la que estamos, y les voy a dar un abrebocas para la fase 3. ¿Listo? En la última sección vamos a dejar algunas preguntas, sin embargo, si tienen alguna duda en el transcurso de mientras que yo voy hablando, pues me van diciendo y sin ningún problema, pues paramos. ¿Listo? Este curso se denomina Gestión Social del Deporte. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros normalmente cuando hablamos de deporte, el primer imaginario que tenemos y que tiene la gran mayoría de personas es ese que ustedes están viendo en pantalla. Ahí ustedes están viendo a nuestros medallistas olímpicos en Londres 2012, ¿cierto? En los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí ustedes encontrarán caras muy familiares y estos deportistas efectivamente representan lo que es el deporte de alto rendimiento eh, colombiano a nivel internacional. Sin embargo, no es el único estilo, no es el único tipo de deporte que existe. Este es un deporte, como bien lo dije anteriormente, es un deporte de alto rendimiento. Las estadísticas dicen que el 1% de la población mundial corresponde a deportistas de alto rendimiento. Quiere decir que ese porcentaje es supremamente bajito y que los deportistas de alto rendimiento son, digamos, muy pocos en relación a lo... Me dicen que la pantalla está en verde y no se ve nada. Se fue el audio. Me confirman, por favor. Normalmente ahí ustedes deberían estar viendo y escuchándome. Ángela dice que sí se ve. Sí se ve y me escuchan bien, por favor. Jenny dice que sí se ve. Se escucha perfecto y se ve bien. Entonces, de pronto los compañeros que han tenido inconvenientes, revisen de pronto la conexión de su audio, de su internet, perdón, porque seguramente ese es el inconveniente que están presentando. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su confirmación.
Entonces, como les decía, estos deportistas, si bien no representan y es el último, el nivel más alto de deporte y de manifestación del deporte, pues definitivamente no es la única, no es la única forma de deporte. De hecho, es la forma de deporte un poco más excluyente, porque como les decía, representa el 1% de la población. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que para el 99% restante de la población tenemos que seguir trabajando y el deporte debe hacerse y debe ser parte de la vida de todo ese 99% de la población. Y ahí es nuestra función y por eso hablamos del deporte social, porque no es para únicamente los deportistas de alto rendimiento y que tienen unas capacidades físicas y mentales excepcionales, sino por el contrario es un deporte para todos y que ese deporte busca tiene unos fines muy diferentes a alcanzar el mejor rendimiento, ser el más rápido, no, tiene unos fines muy distintos y esa es la intención. La intención es que empecemos a trabajar el deporte social para la comunidad, para todas las personas, un deporte incluyente, ¿cierto? Y que si bien tenemos ese marco, ese deporte de alto rendimiento y eso que nos representa como país, pues entendamos que el deporte es para todos y que asimismo lo tenemos que trabajar para todo el mundo. Entonces es como el primer contexto. Permítanme un segundo porque acá eh, Carlos me dice que no se escucha, pero el resto creo que sí me escucha bien. Entonces, Carlos, te recomiendo que revises muy bien tu, tu conexión a internet. Igual te lo voy a escribir acá eh, por el chat, porque seguramente el inconveniente está en tu conexión. Listo. Eso es por ese lado. Ahora, una vez teniendo el contexto y sabiendo que hablamos del deporte para todos, que no necesariamente estamos vinculados al deporte de alto rendimiento, uy, perdón, que se me fue acá un error de ortografía espantoso. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del deporte social. Entonces, cuando hablamos de este curso particularmente de gestión social del deporte, permite darnos justamente una contextualización a qué es eso de la gestión social del deporte, articularnos a las estructuras administrativas que tienen los entes de importancia para la gestión social del deporte, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y analizar los casos exitosos del deporte social. ¿Esto qué implica? La intención es, por ejemplo, entender qué es el deporte social y articularnos de una vez con la estructura administrativa de entes de importancia para el deporte social. ¿Cuáles son los entes de importancia para el deporte social? Ligas, clubes, federaciones, todo el deporte asociado nos permite entender, ya que ellos son los que tienen recursos y posibilidades de promover el deporte a nivel país. ¿Listo? Y por último, la idea es analizar algunos casos. ¿Cuáles? ¿Qué pretendemos? Entonces, ver cómo se ha hecho el deporte social a nivel país, qué de eso podemos coger para decir son elementos positivos, casos exitosos y qué de ahí podemos decir esto lo podemos mejorar, esto lo podemos cambiar, porque la idea es que nosotros como gestores justamente en un futuro nos dediquemos a generar planes, programas y proyectos que nos permitan llevar ese deporte y ese deporte social a todas las comunidades. ¿Listo? Este curso hace parte de la línea de emprendimientos deportivos. Entonces, no sé si ustedes se han visto o se han puesto a revisar en detalle su malla curricular. Ustedes en la malla tienen 4 núcleos problemáticos. Y en este momento ustedes están viendo materias básicas, ¿cierto? Que son obligatorias, pero básicas, ¿cierto? Del ciclo básico, vamos a decir. Pero más adelante, ustedes en el periodo 7 y 8, ya cuando estén terminando la carrera, van a tener que seleccionar uno de los 4 núcleos problemáticos. Entonces tienen estudios socioculturales del deporte, emprendimientos deportivos, que es el que hace parte de este curso, y algunos cursos de los que ustedes están viendo en pantalla,
deporte social comunitario y política pública y legislación deportiva. Entonces son 4 núcleos problemáticos de los cuales en este momento ustedes están cursando lo básico que corresponde a los 4, pero más adelante van a poder profundizar en uno específico, en el que ustedes más les guste. Ustedes van a poder decir definitivamente a mí me gusta la política pública y me voy a ir por ese lado. O no, yo quiero abrir un club, yo quiero hacer un proyecto y me va a meter por el lado de emprendimientos deportivos. Esas son elecciones que ustedes van a tomar más adelante, ya teniendo la base de todos los núcleos problemáticos y de todas esas líneas de profundización. ¿Listo? Entonces, eso es por el lado del curso, ¿cierto? Para que ustedes tengan un contexto y se empiecen a ubicar un poco en la malla, empiecen a saber que más adelante van a tener unas líneas de profundización, que van a poder escoger las que quieran, ¿cierto? Dependiendo del gusto que ustedes le cojan a los cursos en el transcurso de la carrera. Por otro lado, vamos a entrar al campus, ¿cierto? La segunda fase es el campus. Entonces, en ese campus, yo sé que para ustedes no siempre es tan fácil esa comunicación y ese proceso de asimilación del campus. En ocasiones se vuelve complejo. Entonces, ese campus es la herramienta de comunicación que nosotros vamos a tener. Siempre. Por ahí nos vamos a comunicar. Es importante que ustedes entren constantemente, todos los días, que estén atentos a sus cursos. Vamos a hablar de 3 temas fundamentales, que son los entornos, los foros y la mensajería, para que ustedes conozcan más o menos la generalidad y cuáles son los tipsitos que yo les voy a dar. En los entornos de aprendizaje tenemos 6 entornos, ¿cierto? Que ustedes ya los conocen, los ven en pantalla. Tenemos el entorno de información inicial, el entorno de conocimiento, aprendizaje colaborativo, aprendizaje práctico, seguimiento, evaluación y gestión del estudiante. Entonces, en principio, en el de información inicial, todo es importante, obviamente. La idea es que reconozcan todo y se apropien muy bien de la plataforma, pero en principio, de información inicial, lo más interesante y lo que ustedes tienen que estar siempre pendientes es la agenda del curso, porque la agenda no solo les dice cuándo tienen que entregar los trabajos, es decir, cuándo inicia el trabajo, hasta cuándo lo puede entregar, sino también me dice las fechas de calificación de mi profesor. Me dice, mi profesor o su profesor le va a calificar entre tal fecha y tal fecha. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay inconvenientes con la calificación y ustedes por reglamento estudiantil tienen 3 días hábiles después de esas fechas para generar algún reclamo. Entonces, cuando una vez termine esas fechas, usted vio que el profesor le calificó y le dice, le puse 1 porque usted no tiene, el video que me envió no me abrió. Y usted tiene por reglamento 3 días para poder decirle, profe, mire, ¿cómo así que no abrió? Acá le envío el link para que me recalifique. Entonces es súper importante que ustedes estén muy pendientes de la agenda porque les va a decir cuándo inician los trabajos, cuándo terminan los trabajos y cuándo les van a calificar esos trabajos. Paso súper importante. En el entorno de conocimiento ustedes encontrarán el sílabus, que me imagino que ya lo vieron, y por otro lado las referencias bibliográficas, es decir, ahí pueden encontrar dónde van a, como los libros bases para que ustedes puedan hacer las tareas, ¿cierto? Esos son recomendaciones. Hay algunas actividades que les dice, tiene que basarse en este libro. Ese libro lo va a encontrar en el entorno de conocimiento. Hay otras que les dice, puede basarse en el entorno de conocimiento, pero puede buscar en otros lados. Ambas son válidas. ¿Listo? Yasmani me dice que la comunicación es intermitente. Trata de un poco de revisar, por favor, la conectividad, porque creo que el resto nos estamos escuchando bien. Igual recuerda, Yasmani, yo sé que en Puerto Carreño a veces es complicada la comunicación y la conexión a internet. Recuerda, igual que yo te voy a pasar la grabación para que la puedas ver sin ningún inconveniente, ¿vale? Por otro lado, tenemos el entorno de aprendizaje colaborativo, en el que ustedes tienen no solo los horarios de atención de sus profesores,
el Skype de ellos para que también se puedan comunicar por interno, sino además ahí tienen las guías de aprendizaje, es decir, qué me toca hacer, ¿cierto? Entonces yo miro en la agenda, qué fecha estoy. Estamos en fecha tal, eso corresponde a la fase 2. ¿Qué me toca hacer en la fase 2? Voy al entorno de aprendizaje colaborativo, miro la guía, en la guía me dice qué tengo que hacer. Seguramente la guía me va a decir, debe participar en el foro. El foro se encuentra ahí, en el entorno de aprendizaje colaborativo. Hay veces que ustedes comentan lo del foro, en el entorno de información inicial, ustedes ven que también hay unos foros. Pero esos foros, si se leen con detenimiento, son para la presentación, para reportar algún problema técnico con la plataforma, no para recibir trabajos. Los trabajos únicamente, o sea, la parte de participación en foros debe hacerse en el entorno de aprendizaje colaborativo. ¿Listo? Únicamente por ahí. Los otros foros, pues no, tienen otros elementos. Wilmer me dice buenos días para todos. La conexión por momento no tiene audio. ¿No tenemos audio? ¿Me confirman por favor el resto, compañeros? En ocasiones se da es por la conexión de ustedes allá. Ángela, Jessica y Jenny me confirman que sí se escucha. Entonces, querido Wilmer, Enfusa, porfa revisa tu conexión para que no tengas inconvenientes con el audio. ¿Listo? Entonces, el entorno de aprendizaje colaborativo es para participar en esos foros que les dice la guía y para conocer las guías. Y el otro que es muy importante es el entorno de seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque ahí es como a veces nosotros decimos es el salón, es un aula donde deposito mis trabajos. Entonces, en el entorno de seguimiento y evaluación es donde voy a poner mi trabajo para que me lo evalúen y ahí mismo voy a tener la evaluación de mi profesor, los comentarios y la nota. Entonces, profe, ¿dónde veo cuánto me saqué? En el entorno de seguimiento de evaluación. Ahí ustedes miran qué notas se sacaron y qué les dijo el profesor. El profesor lo felicitó o le dijo mejore esto o cámbielo, demás. ¿Listo? Y lo que les decía, de pronto hay veces hubo un error en la calificación. Entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de cuándo le califique para poder generarle, si hubo algún error, poder generar el cambio a tiempo. ¿Listo? Esos son en general los entornos de aprendizaje. Por otro lado, los foros, lo que les decía anteriormente, tenemos los foros informativos que son los que están en el entorno inicial. Si se dan cuenta es de noticias, es general, etcétera, pero no corresponde a las fases. Por el contrario, en el entorno de aprendizaje colaborativo, ustedes ahí encuentran un foro por cada fase y una guía de actividades por cada fase. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan presente porque para cada fase van a cambiar de guía y de foro. Y en ese foro es que deben realizar sus comentarios. ¿Listo? Y por último tenemos la mensajería. Entonces, ahí mismo en el entorno de aprendizaje colaborativo encuentran las fechas de estas web conference, encuentran la atención por Skype, encuentran el usuario de sus profesores para que los agreguen por Skype, para que puedan hablar por Skype. A mí me pueden agregar, acá les dejo en el chat mi Skype, que es andre.12031. Me pueden agregar si necesitan ayuda, si necesitan alguna aclaración, alguna guía. Nos podemos comunicar por el Skype, que a veces es un medio un poco más rápido, ¿cierto? Podemos hacer una llamada y tal vez es una explicación más rápida que un mensaje o el correo. Igualmente tienen la mensajería interna del campus y ahí ustedes van a tener sus mensajes, estar muy pendiente de esos mensajes y también van a poder contactar a su tutor. ¿Listo? Eso es muy importante para que lo tengan presente, para que estén siempre en contacto con nosotros. Si tienen cualquier duda, no duden pues en comunicarse con nosotros para que estén siempre acompañados. ¿Listo? Y para que no se sientan solitos en el proceso. Jorge Luis me dice, tutora, qué pena. ¿Puedes repetir cómo agregar los tutores y compañeros?
En el Skype, entonces lo importante primero es que tengan un Skype, creen una cuenta de Skype y posteriormente ustedes en este momento están viendo mi pantalla, les va a mostrar mi Skype, por ejemplo, y ustedes acá en la parte superior izquierda van a buscar en Skype y ahí pueden colocar el usuario de un profesor o el usuario de por ejemplo, de nuestro líder de programa es alexcastro.77. Y mire, acá me salió, obviamente yo ya lo tengo agregado, pero ya me sale la persona y ahí le doy clic y, por ejemplo, le doy clic y ya le digo arriba agregar y ya. Ese es el proceso para que puedan estar siempre acompañados de todos nosotros. ¿Listo? Igual acá les voy a colocar el Skype de nuestro líder de programa para que también se puedan comunicar con él si necesitan. Entonces todo eso está dispuesto para que nosotros siempre estemos en comunicación constante, para que ustedes se sientan acompañados, para que si tienen dudas no tengan que ir a buscar a otro lado, sino siempre nosotros estamos en disposición de ayudarlos y con todo el tiempo para que ustedes nos pregunten lo que necesiten. Eso era lo primero que quería hacer con ustedes, un poco de contextualización para que se sientan acompañados y sientan un poco guiados porque a veces el campus no es tan fácil y el curso no es tan fácil. Eso por el primer lado. Ahora sí nos vamos en la fase 2 y es en la que estamos. Ya hicimos una fase 1 de reconocimiento del curso y demás. Ahora nos vamos a la fase 2. Esa fase se denomina herramienta de conceptualización y gráfica de proceso. Esta fase tiene unos elementos, tres elementos, ¿cierto? Estamos viendo los conceptos, el ciclo administrativo y los entregables. Entonces vamos a desarrollar uno por uno. La idea es poderlos guiar en el proceso y que tengan muy claro qué es lo que tienen que entregar, ¿cierto? Si uno tiene muy claro qué es lo que va a entregar, pues muy seguramente le va a ir muy bien. Entonces, la primera fase que es el proceso, la primera fase que son los conceptos. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos y entendamos a qué nos vamos a dedicar y a qué nos dedicamos. Entonces, lo primero y la idea es que ustedes tengan los conceptos muy claros de sociedad, de comunidad, administración, de gestión de deporte y de gestión social del deporte. Entonces, ustedes a veces con esta tarea, la idea es que empecemos a contextualizarnos, a entender qué es deporte. Entonces, ustedes creo que en este momento también están viendo fundamentos de la actividad física y el deporte. Y la idea es que podamos tener una clara diferencia entre qué es actividad física, qué es ejercicio físico y qué es deporte. Si yo les dijera en este momento, todos ustedes que están ahí conectados, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico? Diego, cuéntame. Ahí me pueden escribir en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico? A ver, Diego nos dice, ejercicio sería aquello que tenga que ver con rutinas. Y actividad física es programada y tiene gasto de energía. Ah, bueno, eso nos dijo Diego. Ángela me dice, actividad física es programada y tiene gasto de energía. Diego Zanabria me dice, series y repeticiones. Eso es ejercicio físico. Ok. Actividad física son todos aquellos movimientos que realizamos en nuestro día a día. El ejercicio físico son movimientos programados, nos dice Alexandra.
Líbano, y estás muy cercana, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de la actividad física, Jenny me dice, el ejercicio físico tiene una estructura a seguir sin reglas. La actividad física es todo movimiento voluntario que involucra grandes grupos musculares con aumento del gasto de energía por encima del gasto energético en reposo. Muy bien. Estamos muy cercanos de la de las definiciones que son. Entonces, cuando hablamos de la actividad física, como ustedes dijeron por ahí, eh, es todo movimiento, ¿cierto? Que genere, realmente la definición es todo movimiento musculoesquelético que genere un gasto de energía superior al basal, como ustedes lo dijeron por ahí. Muy bien. Esa es la actividad física. Entonces, cuando alguien dice, profe, si yo voy caminando de aquí al supermercado, ¿es actividad física? Sí, señora. Si le genera un gasto energético superior al de reposo o al basal, eso ya es actividad física. ¿Cuándo se vuelve ejercicio físico? Como ustedes muy bien lo dijeron arriba, como lo dice Luis, cuando es planeado, cuando es repetitivo, cuando ya tengo un objetivo un poco más claro, ¿cierto? Cuando ya tengo un programa y un objetivo, ahí ya estoy haciendo ejercicio físico. ¿Que cumple la característica de actividad física? Sí. Es decir, todo ejercicio físico es actividad física, claro, porque es un movimiento musculoesquelético que tiene un gasto superior al basal. Pero toda actividad física es ejercicio físico, no, porque la actividad física no es planeada, no es repetitiva, no tiene un objetivo claro. Ahora, si ya tenemos en cuenta esas dos definiciones, ¿cuál es la diferencia de esa con deporte? ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio físico y deporte? Ahí creo que les estoy soplando la primera tarea de fundamentos de la actividad física y el deporte. Me parece que les estoy... Entonces Jenny nos dice, el deporte se basa en reglas y es competitivo. Diego dice, deporte como tal es una disciplina. Ajá. Alexandra, el deporte sigue un reglamento. Nivel competitivo y se rige por normas. Bien. Entonces, el deporte tiene tres elementos muy importantes que lo diferencian del ejercicio físico. Uno, como dijimos anteriormente, tiene que tener una, un gasto energético, ¿cierto? Aunque hoy en día, y si ustedes se ponen a mirar, una de las características del deporte es que tenga un gasto energético superior al basal. Pero hoy en día tenemos una clasificación de deportes con bajo gasto energético, ¿cierto? Si a ustedes les dijera cuál sería un deporte bajo gasto energético, ¿cuál sería un ejemplo para ustedes? Un deporte de bajo gasto energético o muy poco. ¿Cuál sería un ejemplo? El ajedrez. Exactamente, ese es el ejemplo por excelencia. El ajedrez es un deporte, es considerado deporte, pero el no es de un consumo energético muy alto. Diego nos dice el tejo. Bueno, el tejo es una situación bien especial porque el tejo es un deporte, ya es considerado como deporte en Colombia, sí señor, pero solo digamos que es muy local, no tiene todavía una estructura a nivel internacional, que para allá vamos. Entonces la primera característica del deporte es que tiene que tener un gasto energético. La segunda es que justamente debe tener un deporte asociado. Quiere decir que tiene que tener federaciones, ligas y clubes. Que ahí está el problema del tejo, que el tejo todavía no tiene esa estructura organizativa tan desarrollada, ¿cierto? Pero entonces la segunda es estructura administrativa y la tercera, como bien lo dijeron ustedes, es un reglamento, es una reglamentación clara. Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar del CrossFit? Me imagino. ¿El CrossFit es un deporte? Sí, no, ¿por qué? ¿Han escuchado hablar del CrossFit? ¿Los corché? No han escuchado hablar del CrossFit.
o sí o no es un deporte. Sí han escuchado hablar del CrossFit, pero no es un deporte porque no es asociado. Entonces, además, recordemos que justamente lo que está diciendo Alexandra tiene práctica marcial. El CrossFit es la unión de muchas disciplinas deportivas, ¿cierto? Entonces, Ángela, ¿puede ser denominado como actividad física? Ejercicio. Ejercicio, sí, muy bien, actividad física. No, ejercicio físico, sí, pero no es un deporte porque no tiene una reglamentación propia y se alimenta de muchas disciplinas deportivas, que es diferente. Entonces, es una modalidad extra, es la unión de muchas disciplinas, pero no es un deporte como tal. Muy bien. Esa es la idea. Entonces, que empecemos y que ustedes en la tareita que están haciendo empiecen a mirar, venga, si nosotros somos gestores deportivos y si este curso se llama Gestión Social del Deporte, entonces, ¿qué sociedad? ¿Qué es gestión? ¿Qué es deporte? ¿Qué es gestión social del deporte? Acá van a encontrar una limitante tal vez, y es que gestión social del deporte no van a encontrar muchas definiciones. Pero en este caso no se preocupen. Como les dije, ustedes tienen unas referencias bases en el entorno de conocimiento, de ahí pueden encontrar algo, pueden encontrar en internet, pero si no, ustedes entendiendo lo que es gestión social, lo que es deporte, todo lo que hemos hablado hoy, lo que es deporte social, pues ya pueden generar una definición de qué es la gestión social del deporte. Entonces, para entender qué es la gestión social del deporte, lo primero que yo tengo que saber qué es el deporte social. Y con eso fue lo que arrancamos el encuentro de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el deporte social? ¿Cómo es el deporte que es dirigido para toda la comunidad y no solo para el deporte de alto rendimiento? Eso es por ese lado. Eso es lo primero que queremos, que ustedes entiendan en qué estamos trabajando, cuáles son los conceptos que nos atañen. Esa es la fase uno. Por otro lado tenemos el ciclo administrativo. Ustedes ya tal vez han empezado a averiguar sobre el ciclo administrativo. Ese ciclo, como ustedes están viendo en pantalla, tiene 4 fases primordiales: la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿cierto? Aquí ustedes están viendo de una forma muy sencilla y la intención es esa, que lo podamos asimilar de una forma muy fácil, qué se hace en cada una. Entonces la planeación, qué hacer, cómo hacer, es ese pensamiento a futuro, ¿cierto? Que nosotros tenemos, así como cuando ustedes planean su día, así tal cual. La organización, entonces cómo es la forma, como las actividades de una organización las puedo dividir, las puedo coordinar. Si tengo que hacer 10.000 camisetas, ¿cómo puedo organizar eso? El proceso para lograrlo en un tiempo determinado. La dirección, cómo influyen las personas para que me ayuden a cumplir ese propósito. Entonces, si tengo que hacer esas 10.000 camisetas, ¿cómo voy a hacer que mis trabajadores, mis proveedores y todo se organicen en ese sentido para cumplir el objetivo? Y por último está el control. Entonces, ¿cómo hago mis procesos de medición y corrección a nivel individual y a nivel grupal, ¿cierto? A nivel de la organización, para cumplir esas metas. Entonces, el control. Muchas veces uno cree que el control se da únicamente al final, pero el control debe ser constante, ¿cierto? Todo el tiempo debo hacer ese proceso de control, porque si lo hago ya al final, muy probablemente ya no va a tener la oportunidad de generar cambios, sino ya me voy a dar cuenta que no logré mi objetivo y me di cuenta únicamente al final. Entonces es un proceso. Todos estos procesos son constantes y se dan día a diario en las empresas y en las organizaciones. Por eso se llama el ciclo administrativo, porque nunca termina. Es un proceso constante y continuo. Ese es el ciclo administrativo. Ahora sí, entendiendo un poco esto, finalmente, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Cuál es la idea? Vamos a entregar este cuadrito que ustedes están viendo ahí a la izquierda con los conceptos que ya vimos, ¿cierto? Y van a buscar 2 definiciones. Entonces, simplemente busco la definición de sociedad de un autor, coloco mi autor y mi años. Recuerden siempre colocar la citación y las referencias. Simplemente copio y pego la definición que ese señor dijo que sociedad era
y copio y pego. Y hago lo mismo con la definición 2. Pero después de eso, ya leyendo las dos definiciones, voy a hacer una definición propia. Es decir, de lo que leí, yo entendí que la sociedad es tal cosa. Así funciona. Por cada uno de estos conceptos vamos a hacer eso. Entonces busco la definición de dos personas y después hago una definición propia de cada uno de los conceptos. Esa es la parte número 1. Ese es muy sencillo. La idea es que entendamos y conozcamos qué es cada uno de esos conceptos. Por el otro lado, ¿cuál es la idea? Ya entendimos y ya sabemos más o menos cómo funciona el ciclo administrativo, cómo se compone. Ahora, ¿cuál es la idea? Así como yo les acabo de hacer un ejemplo con camisetas, la idea es que ustedes piensen en una empresa, ¿cierto? Y digan a través de ejemplos qué podría ser una empresa en cada una de las fases. Alexandra me pregunta, ¿los dos autores son de libre elección? Sí, señorita. Los que tú escojas estarán perfectos. Claro, eviten Wikipedia, Rincón del Vago y demás. Esos traten de que sean autores de libros, de artículos y demás. Fase 1. La parte número 2, como les decía, entonces yo les hice el ejemplo ahorita con una camiseta, con las camisetas. Entonces ustedes van a colocar un ejemplo, se pueden inventar la empresa o se pueden inspirar en una empresa, lo que necesiten. ¿Cuáles son las actividades que una empresa hace a nivel de planeación? Entonces usted dice, por ejemplo, una empresa del deporte va a hacer un torneo. ¿Qué tiene que planear para un torneo? Entonces nosotros tenemos que planear el arbitraje, por ejemplo, el fixturing, tenemos que planear la premiación, los lugares, las horas, todo eso lo tendríamos que decir. Diego, ¿me podrías decir nuevamente el ejemplo? Gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esa es la idea. Entonces, ustedes se inventan o pueden inspirarse en una empresa como necesiten y cogen cuáles son las actividades que tengo que hacer en cada una de las fases. Pilas porque estamos hablando de actividades de tipo administrativo. Entonces no es que en organización voy a organizar los conos, no, sino qué actividades de organización, ahí les está dando como la definición, tengo que hacer para poder llevar a cabo, por ejemplo, mi torneo. Entonces, para organizar, tengo que organizar los equipos, las fechas, los horarios, el arbitraje, cómo voy a llevar, quién me va a coordinar esto, quién me va a coordinar los árbitros, los equipos, la premiación, la hidratación, todo eso que ustedes saben. Alexandra me pregunta, ¿en cada línea de conceptos son del mismo autor, es decir, dos autores? No. O sea, puedes encontrar un autor de sociedad, dos autores de diferente sociedad, dos de comunidad distintos. No tiene que ser, porque va a ser muy difícil que encuentren un autor que les defina todos esos conceptos. Sino puede ser un autor de definición de sociedad y otro de comunidad, otra administración, no importa. O sea, todos los autores son libres de escoger. ¿Listo? Hasta ahí. Esos son los entregables que tenemos desde el entorno de seguimiento y evaluación. Es decir, ustedes me envían un documento con esas dos partecitas. Y en el foro, que ya vimos dónde se hace la participación, ustedes me van a decir su concepto, ese concepto que hicieron de gestión social del deporte, la definición propia. Y por último, la importancia. ¿Cuál es la importancia de la gestión social del deporte? ¿Listo? Diego me dice, se puso pesada la señal, profe. Tranquilo, en Puerto Inírida creo que estás. Igual ya saben, todos van a tener la grabación. Si tienen alguna duda, me contactan por el Skype. Me dicen, profe, no entendí esto. Y hacemos una asesoría personalizada. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Esos son los entregables de la fase 1. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que no hayan entendido? De estos entregables que tenemos que hacer para esta fase en la que estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, buscamos una definición de cada uno de esos
conceptos y después sacamos la definición propia. Luego hacemos un ejemplo de cuáles son las actividades que se hacen en una empresa de cada una de las fases del ciclo administrativo. Y en el foro comentamos nuestra definición propia de la gestión social del deporte y cuál es la importancia de ella en la comunidad. Eso es para entregarlas qué día. Entonces recuerden que tenemos en la agenda. La agenda en este momento, permíteme, ya te confirmo. Espérame un segundito, ya te confirmo. Y la entrega en este momento, ¿dónde estamos? La entrega de eso la tenemos hasta el día 27 de marzo. Entonces ya estamos cerquita. Ángela dice 27 este mes. Gracias, Ángela. Ya estamos muy cerquita. Por favor, no se puede, no esperen a los últimos días. Alexandra me dice, el cuadro se puede entregar en otro programa. No hay ningún problema, en Excel, en Word, en el programa que les quede más fácil. ¿Listo? No tienes ningún inconveniente. Sin embargo, recuerden que solo les deja subir un archivo al entorno de seguimiento de evaluación para que lo tengan presente. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún otro inconveniente, algo más que me quieran decir? Johan dice, en donde aparecen las preguntas de la actividad, lo que pasa es que no he podido ver nada de lo que has explicado, pero sí he escuchado todo. En donde aparecen las preguntas de la actividad. Creo que me preguntas de la guía están en el entorno de aprendizaje colaborativo. Igual vas a tener la grabación que sí está con la imagen para que no tengas problema y la puedas volver a ver sin problema. ¿Listo? Ya, perfecto. Listo. Esa es la fase 2, esa es la fase en la que estamos ahorita. Para cerrar, fase 3, y para que ustedes vayan pensando a futuro, para que vayan planeando, ¿cierto? La idea es que piensen en dos instituciones de su comunidad. Entonces, si yo estoy en Puerto Inírida, si estoy en Puerto Carreño, en dos instituciones que tengan que ver con el deporte social. Puede ser la oficina de deportes, la liga, el club, eh, el instituto municipal, cualquiera de ellas, y vamos a hacer un trabajo con ellas. ¿Listo? Las vamos a presentar, vamos a ver cuál es la relación que tiene el deporte social. La idea cuál es que ustedes en este momento se vayan proyectando para ir haciendo esa tareita. ¿Listo? Todavía no se estresen, no es para ahorita, pero sí es para que se vayan proyectando que tenemos que visitar dos instituciones que tengan que ver con el deporte social en cada una de sus comunidades, de sus municipios, etcétera. ¿Puede ser una academia? Sí, señora. Si tiene relación con el deporte social, no importa, puede ser una caja de compensación, puede ser eh, la Junta de Acción Comunal, no importa. Pero lo único es que tiene que tener relación con el deporte social. Esa es la fase 3 y eso es para que ustedes se vayan proyectando. ¿Listo? Eso era lo que les quería contar. Quisiera que me cuenten si tienen preguntas, si tienen dudas, si he sido clara, si les ha servido la información que les he dado el día de hoy. Cualquier cosa que me quieran decir, por favor, este es el momento. Me encanta escucharlos, me encanta saber de ustedes todo lo que opinen. Pues este es el momento ideal para contarnos todo. ¿Listo? Tengo dudas en la diferencia entre Estado y comunidad. ¿Estado, comunidad y sociedad o Estado y comunidad? O entre las tres, me dice Alexandra. Ángela dice, ¿en el ciclo administrativo se hace un cuadro con los conceptos? No. Recuerda que en el ciclo administrativo los conceptos se los estoy dando yo. Es hacer un ejemplo con una empresa en qué hace, qué actividades administrativas hace en cada una de las fases. Entonces no es el concepto de qué es dirección, no, sino cómo se hace un ejemplo de dirección en una empresa. ¿Listo? De una actividad, de las actividades que hace. ¿Listo?
Ok, la diferencia entre Estado, comunidad y sociedad. Bueno, ese es un tema largo, un poquito más largo. Efectivamente, a veces no es tan fácil, pero si quieres, Alexandra, y para que no nos extendamos mucho acá, te voy a mandar un cuadrito que tengo que te ayuda a diferenciar Estado, comunidad y sociedad para que sea un poco más fácil para ti y lo tengas siempre presente. ¿Te parece? Pero tiene que ver, una es un poco más eh, del orden, una es un poquito más local, digamos, la comunidad es un poco más cerradita, es más personal, vamos a decirlo, la sociedad es un poco más grande y el Estado se constituye más desde la organización, por ejemplo, desde la Constitución, ¿cierto? Cómo se organiza y se administra una nación. Eso por ahí un poquito va la cosa. Javier dice, profe, ¿cómo puedo ver la conferencia completa? Pido disculpas de antemano, es que mi conexión a internet está muy mala. No te preocupes, Javier. Como les dije, les voy a enviar la grabación de esta web para que la puedan ver en cualquier momento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que me quieran decir? Muchas gracias, con muchísimo gusto. Profe, ¿cuándo estará disponible esta conferencia para nosotros? Ya que me perdí mucha información. Hoy mismo en la tarde les envío el enlace para que la puedan ver. No se preocupen. Igualmente, les repito, si tienen dudas, si algo quedó por ahí o si en el transcurso, mientras van haciendo la actividad, se les genera nuevas dudas, me escriben, no se preocupen. Yo siempre estoy muy atenta a mis estudiantes, al Skype, para cualquier cosa, pues estaremos ahí muy pendientes. ¿Listo? Si no tenemos más preguntas, les agradezco a todos infinitamente su participación. Eh, Carlos Alexander Castro me dice, profesor, ¿les llenar el cuadro con las definiciones? En la parte de conceptualización, sí, buscar las definiciones y al final generar una definición propia. ¿Listo? Pilas en esa parte, no se les olvide hacer la citación, las referencias, para que no les vaya a salir eso con plagio ni nada de esas cosas que no queremos evitar. Jessica me dice, profe, te estaré molestando. No me molestan, mi función y me dedico a esto, así que para mí es un placer atenderlos, es tenerlos acá. Recuerden que tenemos varios encuentros como este, si se dan cuenta, nos permitan aclarar muchísimas dudas. Así que los espero acá muy conectados, escríbanme, no tengo ningún problema, vamos a estar ahí muy pendientes para que tengamos la oportunidad de aprender, que esa es finalmente nuestra idea. Les agradezco mucho a todos su participación, que tengan muy buen día y no duden en contactarme cualquier cosa. Jorge me está levantando la mano, tienes el micrófono activado si quieres hablarnos. Jorge Luis. ¿Los beneficios de la actividad física y el ejercicio son los mismos? No. Entonces, como la actividad física yo la realizo, digamos, en el día a día, tiene unos beneficios, ¿cierto? Digamos que los beneficios podrían ser los mismos, pero en mayor intensidad con el ejercicio físico. Es decir, eh, el ejercicio tiene unos beneficios a nivel corporal, a nivel mental, en muchas dimensiones que los logra mucho más rápido que solo el desarrollo de la actividad física. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice, son 10.000 pasos los que tú debes realizar al día. La gran mayoría, o digamos mucha gente, cumple esos requisitos de 10.000 pasos. ¿Cierto? Eso me ayuda, podría ser, a mantener unos niveles de salud estables. Pero si yo realizo ejercicio físico, esos niveles van a ser mucho más altos, ¿cierto? Y voy a tener una sensación de bienestar, mi salud va a mejorar, tal vez voy a tener mejor peso. Entonces, los beneficios son mucho más altos. ¿Listo?
Entonces hay que entender que la actividad pueden tener los mismos, pero los del ejercicio físico son en potencia y en menor tiempo, para que lo tengamos así como presente. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro, Jorge Luis? Listo. Entonces, queridos compañeros, un abrazo muy grande. Espero les vaya muy bien en esta actividad. Me cuentan cualquier cosa que necesiten y que tengan un muy buen día. ¿Listo? Hasta luego.